Los personajes, música e imágenes no son de mi propiedad. A mí solo me pertenece la historia. Créditos a sus respectivos autores. De vuelta en la sala de cine, el aire seguía cargado con la estela del desconcierto. Aunque todos seguían en shock, rápidamente notaron que, en un parpadeo como la vez anterior, habían regresado al mismo lugar. La gran pantalla, hasta hace poco un portal al absurdo, permanecía en un negro expectante. Poco a poco, algunos lograron sacudirse el estupor inicial, sus mentes, ya acostumbradas a lo extraordinario de su propio mundo, empezaron a adaptarse a la situación. Después de todo, en este punto, no parecía que pudieran hacer mucho al respecto más allá de esperar y observar. El murmullo de incertidumbre se extendía por las filas. Los héroes, aún agrupados, intercambiaban miradas cautelosas. Los villanos, por su parte, mantenían una distancia prudente, sus expresiones una mezcla de cálculo y frustración. Los civiles, apretados, buscaban el consuelo de la cercanía a los héroes, como si su mera presencia pudiera protegerlos de la irrealidad. Después de un tiempo de una inquietante quietud, algunos descubrieron que podían moverse y hablar libremente, el alivio inundando sus gestos, aunque con ciertas restricciones, una sutil tensión que no se disipaba del todo. Itsuki, con un tono tranquilo pero firme que cortó el murmullo ambiental, observó a todos antes de hablar. Bueno, como habrán notado, muchos de ustedes ahora pueden moverse. Eso significa que sus pensamientos de rebelión no son tan intensos, lo cual es bueno. Su mirada, cargada de una resignación que parecía ancestral, recorrió la sala, deteniéndose brevemente en los rostros más impacientes, como el de Bakugo, cuya mandíbula apretada era un volcán a punto de erupcionar, o Shigaraki, cuyos dedos se crispaban de frustración. Tómenlo como una medida de seguridad. Continuó Itsuki, su voz sin inflexiones, pero con una autoridad innegable. Pero cuidado, volverán a estar restringidos si intentan alguna acción peligrosa. Al escuchar eso, los que aún estaban paralizados, como All For One, cuya quietud era más una amenaza que una incapacidad, o los alumnos más impulsivos como Monoma, intentaron relajarse a la fuerza. Sin embargo, no era tan sencillo, la mente se resistía a ceder el control. Después de todo, ser secuestrados por un ser desconocido y obligado a permanecer en una sala de cine interdimensional pondría a cualquiera en un estado de alerta que era casi imposible de apagar. La adrenalina aún fluía por sus venas, un recordatorio constante de su vulnerable situación. Itsuki, suspirando levemente, un gesto casi inaudible en la vasta sala, decidió continuar. Ahora que pueden moverse un poco, les sugiero que tomen asiento. En unos momentos, empezarán a reproducirse los vídeos. Itsuki no notó la sonrisa astuta de Kira detrás de él, una mueca de pura picardía que prometía travesuras. Pensamientos de Kira. Esto será divertido. Me costó mucho cambiar el orden del primer vídeo, pero definitivamente valió la pena. Originalmente, Itsuki había organizado los universos para que se fueran adaptando poco a poco, una progresión suave para no abrumar a los recién llegados. Sin embargo, Kira había decidido que eso no sería ni remotamente entretenido. Incluso si la escala de poder no es tan escandalosa como en otros universos. Pensó Kira, sus ojos brillando con malevolencia calculada. Este será más divertido de ver. Además, solo cambié el orden del primer vídeo, así que no debería importar demasiado. Mientras tanto, los demás, al escuchar a Itsuki, no tuvieron más opción que obedecer, aunque algunos lo hicieron de mala gana, cada músculo de su cuerpo gritando protesta. No les agradaba la idea de recibir órdenes de un grupo de adolescentes, especialmente cuando uno de ellos acababa de golpearlos, metafórica y literalmente, con una verdad incómoda. Después de un tiempo, entre murmullos y empujones silenciosos, todos ya habían escogido sus asientos. Como era natural, debido a la construcción de su mundo. Los héroes se agruparon entre sí, formando un bloque de confianza mutua, sus uniformes y auras de seguridad mezclándose. Los villanos hicieron lo mismo, manteniéndose alejados y observando con cautela, sus miradas felinas y susurros conspiradores. Los civiles, entre ellos los Shields, Tsukauchi y los de la Academia Shiai, se sentaron cerca de los héroes, buscando refugio en quienes, supuestamente, podían protegerlos, una fe instintiva. Sin embargo, también había ciertas personas que decidieron mantenerse neutrales, evitando tomar un lado de manera evidente, sus ojos escrutando a ambos bandos. Lady Nagant, con su semblante inescrutable, fue una de ellas, al igual que los alumnos de Shiketsu, que mantenían una disciplina casi marcial. Era inevitable que surgieran discusiones. Monoma ya estaba a punto de soltar una diatriba contra la clase 1A, y Bakugo gruñía en respuesta, antes de que Itsuki interviniera. Itsuki, observando que todos estaban en sus lugares, quiso aclarar algunas cosas antes de iniciar, su voz adquiriendo un volumen sobrenatural que acalló los murmullos.
Por cierto, déjenme decirles que, para que no tardemos demasiado en ver distintos universos, estos vídeos se van a reproducir en forma de música. Sus palabras no sonaron muy altas, pero de alguna manera la sala parecía amplificar su voz, asegurándose de que todos, hasta el más distraído, prestaran atención. ¿Música? Si la situación ya les parecía ridícula, ahora lo era aún más. Un coro de ceños fruncidos se extendió por la sala. Ed Gesot, con tono medido pero escéptico, cruzó los brazos. Disculpe, joven. No entiendo cómo se supone que vamos a captar un universo entero en forma de música. Incluso si es para agilizar la visualización, ¿no es demasiado corto? Un universo es vasto. Algunos asintieron en acuerdo, el sentido común luchando contra lo absurdo, aunque otros, como Melissa Schild, se preguntaron si habría algo especial, alguna tecnología incomprensible, en las melodías. Itsuki, con paciencia que rozaba el cansancio, respondió. Sí, sé que ver los vídeos de esta forma puede parecer corto, pero eso dependerá de cada uno de ustedes. Su expresión se volvió más seria, una sombra cruzando sus ojos verdes. Una cosa importante que deben saber es que su perspectiva del tiempo será diferente. Digamos que es otra de las funciones de esta sala. Eso generó aún más confusión. Los murmullos de incomprensión aumentaron. Ida levantó la mano, casi por inercia, aunque no articuló pregunta alguna. Itsuki, viendo las expresiones de los presentes, explicó con más detalle. Lo que quiero decir es que, en el transcurso del vídeo, partes que duran segundos pueden sentirse como minutos o incluso horas, y viceversa. La sala manipula la percepción. Al escuchar esto, muchos se sintieron intrigados por la función, aunque algunos parecían querer usarla a su conveniencia. Muscular, aún en su estado de furia contenida, vislumbró el potencial de un entrenamiento acelerado, mientras Almid pensaba en las posibilidades de una mayor comprensión en menos tiempo. Pensamientos de All for One. Percepción del tiempo, Esto se está volviendo más interesante. Una habilidad curiosa, de la que no tengo registro. Si pudiera adquirirla. Mientras seguía en sus pensamientos, una sonrisa siniestra se dibujó bajo su máscara, una promesa de manipulación y poder. Itsuki, cerrando el tema con un gesto de la mano, como si despachara objeciones. Por lo cual, no tienen que preocuparse por no entender la situación. En algunos casos, me encargaré de aclarar algunas dudas. Decidiendo que era hora de comenzar, en su mano apareció una tablet con un diseño particular, sin botones visibles, solo una pantalla táctil que parecía vibrar con una energía sutil. Sin prestar demasiada atención, buscó en la sección de vídeos preparados y presionó reproducir. Sin embargo, no notó que algo había cambiado en la selección, un sutil desvío de su plan original. Mientras Itsuki se concentraba en la tablet, los dos alborotadores que se suponía debía cuidar ya habían tomado sus asientos. Sin embargo, Aoki y Kira no iban a dejar pasar la oportunidad de divertirse un poco. Kira se movió con una ligereza sorprendente hacia el lado de la Liga de Villanos, iniciando conversación con Twice, Toga y Davi. Era un contraste extraño, el payaso entre los sociópatas. Parece que de alguna manera lograron llevarse bien, y Kira incluso parecía disfrutar molestar a Shigaraki, quien no sabía si rascarse el cuello o intentar desintegrar al intruso. Lo más extraño era que Toga se había unido a su caos, sus ojos brillantes con una alegría enfermiza. Pensamientos de Kira. Definitivamente tenía que estar con este grupo. Toga es más impredecible que yo, y Twice tiene material de comedia infinita. Esto es oro puro para mis planes. Por otro lado, Aoki se había acercado a los héroes, pero no a los estudiantes de la UA, sino a Kami Utsushimi. Itsuki frunció levemente el ceño al notar esto. ¿Cuándo demonios hicieron contacto estos dos? Se preguntó Itsuki, una punzada de molestia ante lo impredecible de sus protegidos. Viendo que todo estaba en orden, decidió dejarlo pasar y caminó hacia su asiento, el ligero cansancio en sus hombros palpable. Sin embargo, lo que no esperaba era que alguien más se sentara a su lado. Lady Nagant tomó asiento junto a él, sin decir una palabra, su presencia tan fría como el acero. Itsuki la observó de reojo. Sabía que tenía preguntas, sus ojos oscuros lo delataban, pero no le molestaba. Esperaría a que ella quisiera hablar, un juego de paciencia. Sin más preámbulos, la pantalla, inmensa y silenciosa, comenzó la reproducción del primer universo. Los presentes prestaron atención de inmediato, sus mentes zumbando con anticipación y ansiedad, ansiosos por descubrir de qué trataba este misterioso universo desconocido.
Sejam bem-vindos à escola Kunogigaoka, a turma E, conhecida como os excluídos. Acredite, a nossa classe não é como as outras, pois aqui os estudantes treinam pra ser um assassino. Eusol ensina a arte do assassinato. Vamos explorar esse dom que o mundo nos concedeu. Professor, nos diga qual que é o nosso alvo. O alvo de vocês sou eu. La pantalla se ilumina, mostrando la imagen de un aula de una clase visiblemente desgastada pero llena de alumnos. Las paredes lucen descascaradas, las sillas desparejas, y una tenue luz amarillenta inunda el espacio, dándole un aire de abandono a pesar de la presencia de los estudiantes. Un letrero en la puerta, que apenas se sostiene, marca el nombre de la clase, 3E. Los héroes y villanos en la sala observaron con atención, tratando de comprender el contexto de lo que veían. Kaminari se inclina levemente hacia sus compañeros con curiosidad, su voz un murmullo animado. Clase 3, ¿Por qué parece tan deteriorada? ¿Es una clase de castigo? Momo, analizando la imagen, su cerebro ya buscando explicaciones lógicas, da una posible explicación. Podría ser una sección especial dentro de la escuela, tal vez para estudiantes con problemas académicos o de conducta. La música comienza a sonar, una melodía pegadiza y enérgica que contradice la imagen de la clase, marcando el inicio de la historia. La cámara avanza dentro del aula, mostrando a los estudiantes en sus asientos. Algunos parecen tensos, con los hombros encorvados y miradas perdidas, otros resignados, con los ojos vacíos. Bakugo observa con expresión de desdén, un gruñido escapa de su garganta. TCH. No parecen el tipo de estudiantes que estarían en la UA. Parecen perdedores. Davi observa la escena con aburrimiento, sus ojos azules casi apagados. ¿Estudiantes? ¡Qué ridículo! Se nota que esto empezó de una forma aburrida. ¿Acaso nos van a dar clases o qué? Espero que no sea un documental educativo. Kira, sentado cerca de él, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, lo interrumpe. ¿Estás seguro? La vida puede ser muy impredecible, Davi-chan. Davi frunce el ceño, confundido por la insinuación, su mirada se endurece con sospecha. De repente, la música cambia de tono, volviéndose más misteriosa y un poco grandiosa. La imagen se enfoca en el centro del aula, donde una figura peculiar aparece frente a los estudiantes. Un ser con forma de pulpo amarillo, con una sonrisa amplia y tentáculos en constante movimiento, su piel lisa y brillante. Algunas personas en la sala reaccionan de inmediato con exclamaciones. Mineta, con los ojos abiertos de par en par y un pequeño chillido de susto, exclama. ¿Qué es eso? Algunos de sus compañeros, como Tsuyu, simplemente pusieron los ojos en blanco, incluso si la apariencia de esta persona era extraña, si se comparaba con las personas con las que uno puede encontrarse en la calle con diferentes quirks, esto no era nada. Tsuyu, con la cabeza ligeramente inclinada y un dedo en la barbilla, reflexiona. ¿Un quirk de tipo mutación? Quiero. La música enfatiza la presentación del personaje, con una percusión acelerada que sugiere algo inminente. El pulpo amarillo habla, su voz sorprendentemente alegre y llena de confianza. 13 observa con curiosidad la pantalla, su casco girado ligeramente. Kunogigaoka. No recuerdo ninguna escuela con ese nombre. Aunque supongo que tendría sentido, si se supone que este es otro universo. El diseño de la escuela es bastante diferente. Kendo frunce ligeramente el ceño, tratando de entender la actitud del maestro. ¿Los está motivando? Suena como una clase de animador, no un profesor de aula de castigo. Monoma, con su habitual arrogancia, hace su propio análisis con una sonrisa confiada y un tono altivo. HMP. Seguro quiere mostrar que, incluso siendo una clase catalogada como inferior, definitivamente pueden mejorar. Pero, por supuesto, nuestra clase 1B es muchas veces mejor que cualquier clase 3E, y nuestra superioridad es evidente en cada fibra de nuestro ser. Su comentario provoca una gota de sudor colectiva en varios estudiantes de la 1B y hasta en los de la 1A. Kendo ni siquiera se molesta en golpearlo, considerando que sería un inconveniente explicarle todo lo sucedido si lo dejaba inconsciente. Además, no estaba segura de si era permitido atacar en esta sala sin ser restringida. Sin embargo, recordó que Itsuki había golpeado a Kira antes. ¿Era porque tenía autoridad en este lugar o porque los golpes no eran realmente dañinos? Mientras divagaba, la pantalla avanzaba. La música continúa, el ritmo volviéndose más tenso y misterioso, mientras el pulpo explica su situación.
Él será su profesor, pero también su objetivo. Los estudiantes deben asesinarlo. El impacto de la revelación es inmediato. Un silencio repentino y helado se extiende por la sala, la sorpresa dibujada en cada rostro. Deku, con expresión de horror, lleva las manos a la boca. ¿Qué clase de escuela es esta? Es incomprensible. Todoroki, con tono neutral, pero un brillo de análisis en sus ojos, sintetiza. Un aula de entrenamiento para asesinos. Parece ser la única conclusión lógica. Los profesores de la UA, Shiketsu y otras academias fruncieron el ceño con profunda preocupación. Al-Mig, en su forma esquelética, apretó los puños sobre el reposabrazos, su voz grave y llena de indignación. ¿Qué tipo de escuela consideraría aceptable enseñarle algo así a sus alumnos? Es un concepto que va en contra de todo lo que representa la educación y la moral de los héroes. Ms. Youk observa con incredulidad, su sonrisa habitual borrada de su rostro. ¿Asesinar a su profesor para qué cosa? Esto no es para nada divertido. Es completamente retorcido. Rikaberigel suspira, cerrando los ojos brevemente, una profunda tristeza en su voz. Este mundo tiene una lógica completamente distinta. No sé si es peor que la de los villanos que dejamos atrás. Al menos ellos suelen tener un propósito, aunque retorcido. Present Mic observa la pantalla, completamente desconcertado, sus altavoces de cuello silenciosos. Comenta en voz baja, casi para sí mismo. No puedo gritar sobre esto. Es demasiado absurdo. Aizawa simplemente frunce el ceño, sumido en sus pensamientos, sus ojos escudriñando cada detalle de la pantalla, buscando la trampa, el ángulo oculto. Nezu, por otro lado, observa con una curiosidad con sus pequeños ojos brillando. Un maestro que enseña a sus alumnos a matarlo, pero al mismo tiempo los guía. Fascinante. Este concepto de enseñanza tiene unas implicaciones profundas. Toga observa la pantalla con una gran sonrisa, sus ojos brillando con una excitación macabra. ¿Una clase de asesinos? Quiero inscribirme. Suena tan divertido y sangriento. Twice, fiel a su estilo, la contradice y luego la apoya, su voz un torbellino de emociones. Toga-chan. No deberías decir eso, es peligroso. Definitivamente deberías estudiar ahí, te encantaría. Es un lugar horrible. Shigaraki observa en silencio, sus manos ocultas en su rostro, sin expresar mucho. Spinner frunce el ceño, aún analizando la situación, su mente tratando de encajar esto en su propia ideología. Esto no es solo una escuela. Es un campo de entrenamiento real. All For One mantiene una expresión de interés, una chispa de intriga en sus ojos vacíos, contemplando las implicaciones de tal sistema. Dabi, que había estado dudando antes, ahora simplemente acepta lo que está viendo, un cinismo cansado en su voz. Está bien. Puede que haya hablado demasiado pronto. Esto sí que es interesante. Kira sonrió divertido ante esto, disfrutando de las reacciones. Pero cuando volvió a mirar la pantalla, inconscientemente su mirada se desvió al asiento de Itsuki y de inmediato se quedó congelado. Momentos atrás. Mientras se reproducía el vídeo, Itsuki notó algo. La melodía de la música no era la que recordaba. Algo hizo clic en su mente, una pieza faltante que ahora encajaba. Pensamiento de Itsuki. Esto no estaba en el guión. Sacó la tablet rápidamente y revisó la selección. El orden de reproducción había sido cambiado, pero ¿cómo? Él era el único con acceso directo. De inmediato pensó en algunas personas con acceso, pero no encontró a nadie que tuviera intención de hacerlo, o el ingenio para ello. Instintivamente, miró hacia Kira. Justo en el momento en el que Kira se encontró con su mirada y se congeló, su rostro empalideciendo a pesar de su actitud desafiante. Y fue ese simple movimiento lo que le respondió. Itsuki no entendió cómo lo hizo, pero una cosa era segura, iba a hacer que Kira se arrepintiera de cada fibra de su ser. Pensamiento de Kira. Sí, definitivamente estaré en muchos problemas. Pero no me arrepiento de nada. Itsuki, molesto, al final desvió la mirada y se concentró en la pantalla. Lo que pasó, pasó, no podía simplemente quitar el vídeo sin evitar una avalancha de preguntas tras otras, bueno, de hecho sí podía, pero al final no lo hizo. Aunque tenía el control total sobre la proyección, optó por no detenerla, evitando distracciones innecesarias y el caos que una interrupción causaría. Lady Nagant, sentada al lado de Itsuki,
tenía una expresión neutral, pero su mente divagaba, sus ojos de francotirador analizando el comportamiento de Itsuki y la escena en pantalla. Pensamiento de Nagant. Así que existen este tipo de cosas en otros universos. Bueno, por supuesto. ¿Por qué no? La realidad siempre es más retorcida de lo que uno cree. Sus pensamientos fueron debido a que ella ha experimentado de primera mano cómo el sistema heroico manipula la percepción de la realidad. Para ella, la idea de que existan mundos con reglas completamente distintas no es impactante, sino simplemente otra confirmación de que los sistemas pueden variar drásticamente dependiendo del contexto. No hay sorpresa en su reflexión, solo una aceptación racional de lo que está viendo, una validación silenciosa de su propia desilusión. Vou lhes contar uma historinha de harém que entediado sozinho estaria. Foi então que ele decidiu fazer uma travessura e brincando no espaço explodiu metade da lua. Vou fazer o mesmo com a Terra e essa hora vai chegar. E pra que não aconteça, se na luz a me matar. Manga Fukidashi observa la escena con curiosidad, su forma de cabeza de cómic reaccionando en viñetas silenciosas, intentando procesar la narrativa. Manga Fukidashi, con tono intrigado, su voz como si saliera de una burbuja de texto. ¿Una historia? Se tratará de una ciencia ficción o un relato real. Parece sacado de una novela gráfica. Sin embargo, su duda se desvanece cuando la pantalla muestra el momento más impactante. Los ojos de Manga, o lo que se pudiera considerar sus ojos, se abren de par en par, y los demás en la sala reaccionan de manera similar, un coro de jadeos ahogados. El silencio en la audiencia es casi tangible, un peso opresivo que hace que cada fibra de sus cuerpos se tense. Bakugo no tarda en reaccionar. Con tono de incredulidad y furia contenida, sus palabras como explosiones abortadas. ¿Qué carajos? ¿Se supone que ese maldito pulpo de verdad puede hacer eso? ¿Destruir la luna como si fuera un estúpido juego? Uraraka observa la pantalla con una mezcla de duda y confusión, su optimismo natural luchando contra la realidad. Debería estar contando un simple cuento, ¿verdad? Después de todo, dijo que es un alien y solo hizo eso porque estaba aburrido. Eso es imposible. Eso suena demasiado poco realista. Y dudo que alguien esté lo suficientemente loco como para hacer eso. ¿Verdad? Algunos intentaron estar de acuerdo, sus cabezas asintiendo débilmente, pero la pantalla rápidamente les mostró la evidencia de lo ocurrido, la imagen de la luna rota, una cicatriz permanente en el cielo. Silencio absoluto en la sala. La incredulidad se había transformado en una aceptación helada de lo incomprensible. El silencio en la sala se interrumpe por una pregunta inesperada que rompe la tensión con un toque de comedia involuntaria. Kaminari, con expresión confusa y una mano en la barbilla. Entonces, ¿los aliens existen? Los demás personajes solo le dirigieron una mirada, una mezcla de exasperación y agotamiento, como diciendo, ¿en serio es eso lo que te preocupa? Antes de que una discusión pudiera comenzar, Koro-sensei siguió explicando, dejando confundidos a muchos, su voz alegre un contraste con la gravedad de sus palabras. Deku, sin poder evitarlo, se inclinó hacia adelante, con expresión de alarma, su cuaderno mental ya girando a 1000 por hora. Espera, ¿por qué quiere destruir la Tierra? Eso no tiene sentido. ¿Qué ganaría con eso? La pantalla sigue mostrando el desarrollo de la historia, mientras la audiencia aún intenta asimilar lo que han visto, sus mentes luchando por procesar la nueva información. Naganasa Mora, con el ceño fruncido, se inclinó hacia sus compañeros de Shiketsu, aún procesando lo que acababan de presenciar. ¿Entonces se están entrenando para acabar con él? Pero, ¿por qué eligieron a esos estudiantes en particular? ¿Hay algo especial en ellos? Seiji Shishikura, con su porte altivo habitual, respondió con tono analítico. Tal vez tengan quirks muy versátiles que los hacen aptos para el asesinato. Técnicas de infiltración, precisión quirúrgica, habilidades de camuflaje, algo que los distinga del resto. O quizás es una cuestión de predisposición mental. Kami, sentada cerca, giró hacia Oki con su típica sonrisa coqueta y tono juguetón. Oye, Oki, ¿cuáles son sus quirks? De seguro lo sabes, ¿verdad? Dime, no me dejes con la intriga. Aoki la miró con los ojos entrecerrados, visiblemente agotado por el apodo y la insistencia. Aoki, suspirando con resignación. ¿Oki? ¿En serio? Ya te dije que no me llames así. Kami, encogiéndose de hombros con una sonrisa inocente, su peculiaridad quizás influyendo en su desparpajo.
¿Qué? Es un juego de palabras, te queda genial. Aoki, con tono plano, casi sin energía para la discusión. Solo le quitaste la A y dejaste el oki. No es un juego de palabras, es flojera. Kami respondió con una risa suave, como si eso fuera suficiente justificación. La risa de Aoki no se hizo esperar, una risa melodiosa que contrastaba con su aparente molestia. Aoki, resignado, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Como sea. Respondiendo a tu pregunta, en realidad, ninguno de ellos posee ningún quirk. Kami parpadeó, confundida, su sonrisa se congeló. ¿Kirkles? No solo ella, sino varias personas a su alrededor se quedaron perplejas ante la revelación. El murmullo se extendió por la sala, esta vez de genuina sorpresa y confusión. Algunos héroes intercambiaron miradas de asombro, mientras otros villanos fruncían el ceño, intrigados por la implicación de un poder que no era quirk. Aprovechando el momento, Itsuki se incorporó ligeramente en su asiento y habló con voz clara, proyectando su tono para que todos lo escucharan, sus palabras resonando con una autoridad innegable. Itsuki. Como parece que aún tienen dudas sobre el mundo que están viendo, les explicaré un poco. De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia él. Incluso los más escépticos prestaron atención, sus mentes voraces de información. Itsuki, con tono pausado, cada palabra cuidadosamente elegida. Este universo no tiene quirks. No existen dones, singularidades ni habilidades especiales como las que ustedes conocen. Aquí, todos los humanos nacen con las mismas limitaciones físicas y mentales, y también con las mismas posibilidades. Algunos estudiantes de la UA se miraron entre sí, sorprendidos, la idea de un mundo normal siendo casi alienígena para ellos. Itsuki. La clase 3E, la que están viendo, es una sección marginada dentro de su escuela. Son considerados los peores estudiantes, no por su capacidad real, sino por cómo el sistema los etiqueta. Son los excluidos, los que no encajan en el molde de excelencia que impone su sociedad. Itsuki, con una leve pausa, su mirada se encontró brevemente con la de Deku, quien se estremeció ante la verdad de sus palabras. Y sin embargo, fueron ellos los elegidos para una misión imposible. Asesinar a un ser que puede moverse a Mach 20, regenerarse, y que destruyó parte de la luna como si fuera un juego. El silencio volvió a apoderarse de la sala, un silencio pesado, cargado de nuevas comprensiones. Itsuki. ¿Por qué ellos? Porque nadie más los tomaría en serio. Porque nadie esperaría que un grupo de estudiantes fracasados pudiera lograr lo imposible. Y porque, en el fondo, este mundo también está lleno de estructuras injustas, como el suyo. Nagant se quedó mirando a Itsuki ante lo último dicho, sus ojos revelando una complejidad que no se había visto antes, una resonancia con sus propias experiencias. Deku bajó la mirada, pensativo, las palabras de Itsuki resonando con sus propias inseguridades y el camino que tuvo que recorrer. Bakugo apretó los dientes, la mención de fracasados y estructuras injustas golpeando una fibra sensible de su orgullo. Momo frunció el ceño, reflexionando sobre las implicaciones sociales de un mundo así. Itsuki, con una sonrisa leve pero enigmática, su voz un eco de la ironía de la situación. Y sin embargo, a pesar de todo, esos estudiantes están aprendiendo. No solo a matar, sino a pensar, a confiar, a crecer. Porque su maestro, por más absurdo que parezca, los está guiando. La pantalla continuó reproduciendo la historia, mientras la audiencia, ahora más atenta que nunca, comenzaba a ver la clase 3E con otros ojos, una mezcla de admiración, intriga y una incómoda reflexión sobre su propia realidad.